Mira, mira. Hola, mi nombre es Pedro y hoy vamos a hacer esta solera de hormigón con losetas de barro encima para hacer mi nuevo taller aquí en Brico Designs. Bueno, esto va a ser una serie de nuevos vídeos donde os voy a explicar cómo hacer o cómo montar un taller desde cero, ya que yo ahora mismo estoy haciendo todos mis proyectos debajo de una cochera. Entonces voy a seguir utilizando esa cochera como sitio donde voy a hacer mis proyectos, pero me gustaría tener un sitio donde guardar todas mis herramientas y poder hacer pequeños proyectos. Así que ya te digo, esta serie va a contar de unos cuantos vídeos donde os voy a explicar desde cómo hacer esta solera de hormigón hasta cómo construir una caseta de madera con toda la red eléctrica y cómo montar dentro del taller con las herramientas y diferentes accesorios que vamos a montar en nuestro taller. Así que vamos a empezar. Recuerda, si no te quieres perder ninguno de estos vídeos de la nueva serie de cómo construir un taller, suscríbete aquí abajo y dale a la campanita para que te avise cada vez que subo uno de estos nuevos vídeos. Como esta era la primera vez que iba a hacer una losa de hormigón, me ayudé de este libro que ha sacado Leroy Merlin ahora mismo, que tiene un montonazo de proyectos y uno de ellos es cómo hacer una solera de hormigón. Esto me sirvió como punto de partida para empezar con mi trabajo. Como veis, esta es la zona donde voy a hacer la losa de hormigón. Había una palmera en medio, pero la he querido dejar y no talarla, ya que me da un poco de pena porque es una palmera bastante antigua. Los materiales que te hacen falta son ladrillos, arena, un poco de grava, cemento y después un mallazo de 20 x 20 x diámetro 4. Para las herramientas te harán falta una hormigonera, que puedes utilizar una de estas tres, y otras herramientas que te pongo ahí arriba. Para hacer este proyecto, como la extensión es bastante grande, me he servido de ayuda de un amigo, ya que así lo haría más rápido y no me costaría tanto trabajo. Para empezar, lo que he hecho ha sido cavar con la pala unos 5 centímetros de profundidad de tierra, ya que es una profundidad perfecta para que cuando ponga el hormigón y encima ponga las losetas de barro, casen con las losetas de barro que ya tenía instaladas anteriormente. Luego lo que hice fue clavar unas varillas de diámetro 10 en las esquinas del perímetro que me servirían como guías junto al cordel para hacer el encofrado donde iría el hormigón. El encofrado yo lo he hecho con una base de cemento y unos ladrillos, pero normalmente se suele hacer con madera, unos listones de madera, aunque tanto una cosa como otra yo creo que es prácticamente lo mismo y hace el mismo trabajo. En esta parte del perímetro lo que hice fue poner estos bloques de hormigón que me servían como separación con el jardín y también me servía como parte del encofrado. El próximo paso era poner en la base una lámina de polietileno, lo que pasa que en ese momento no la tenía y utilizamos este plástico. Yo te recomiendo que utilices una lámina de polietileno si puedes comprarla. Luego cogimos el mallazo, lo adaptamos al contorno y preparamos el hormigón con la mezcla que te pongo más arriba, 6 partes de cemento a 1 de arena. Después este hormigón lo echamos sobre la superficie donde está el mallazo y nos servimos para alisar el hormigón de una regla apoyada sobre el encofrado haciendo movimientos en zigzag. Bueno, el cemento ya está seco, lleva unas 24 horas más o menos secándose, entonces ahora lo que quedaría solamente sería coger las losetas estas que he comprado, ¿vale? Losetas de barro que van a hacer la continuación de esta solera y las vamos a poner justo encima. El siguiente paso era poner las losetas de cemento. Para esto cogimos arena, cogimos un saco de cemento y 3 tubos que nos servían como guías para empezar a poner las losetas. Las guías de acero las tendrás que poner como te pongo en la pantalla. Esto te servirá para aplanar toda la superficie de arena y luego echar un poquito de cemento para que cuando pongas la loseta encima y cuando termines de poner todas las losetas riegues toda la superficie, esto hará que se endurezca el cemento y agarre la loseta mucho más. A la hora de poner todas estas losetas, deja un espacio de entre 1 y 2 centímetros entre loseta y loseta porque esto luego lo rellenaremos con cemento. Ayúdate de un mazo para ir asentando bien todas las losetas y acuérdate de llevar una línea recta cada vez que pongas una loseta delante de otra. Y cuando hayas acabado de poner todas, lo que tienes que hacer es regar toda la superficie y dejar secar durante 24 horas, para luego hacer la lechal. La lechal no es otra cosa que la mezcla de agua, cemento y arena, que luego irá o que pondremos entre los huecos de nuestra loseta para darle el acabado a toda nuestra solera. Y cuando termine de rellenar todos los huecos, acuérdate de limpiar todos los excesos
de lechal, ya que estas losetas suelen ser muy absorbentes y no queremos que se queden manchadas por el cemento que hemos echado. Bueno, una vez hayamos echado toda nuestra lechal entre medio de las losetas, lo dejamos secar unas 48 horas más o menos y se quedará nuestro solar súper sólido y ya listo para colocar nuestro taller o lo que queramos colocar encima de él. Bueno, espero que te haya gustado. Ya ves que esto es un trabajo que requiere esfuerzo, o sea que si tienes algún amigo que te pueda echar una mano para hacer esto, lo agradecerás un montón y tardarás mucho menos tiempo. Como siempre, si eres nuevo en este canal, suscríbete aquí abajo, dale a me gusta y ya que estoy compartiendo esto totalmente gratis, te agradecería que lo compartieras con todos tus amigos en las redes sociales. Si quieres seguir mi día a día, sígueme en mi Instagram y como siempre te digo, nunca pares de crear. ¡Hasta pronto!